La chiquillas. Toxicología, ya. Toxicología, chiquilla, empieza a abordar y explica y nos da nociones de algo bien puntual, que es la relación causa-efecto, ¿ya? Y, o sea, aquí implica, o qué implica eso? Que cuando uno ve un efecto o una consecuencia en un trabajador o una persona, eso tiene que tener de una causa. O sea, si por ejemplo yo veo que la persona tiene una quemadura, la pregunta mía, ¿qué origina esa quemadura? ¿Ya? Ahora, nosotros cuando, desde una perspectiva 1, cuando vemos las causas, nosotros, por ejemplo, cuando estamos investigando un accidente, es lo que determinamos, las causas. ¿Qué origina ese efecto? Ahora, nosotros también estamos obligados a determinar, por ejemplo, cuáles fueron las causas de que generó o genera una enfermedad profesional. Una relación causa-efecto. Ahora, cuando nosotros investigamos accidentes, para nosotros las causas son tanto los actos como las condiciones. ¿Ya? O sea, un acto y como yo, por ejemplo, una persona que es trabajar, por ejemplo, sin su elemento de protección personal, sin su PP o sin su respirador, ¿ya? Y la condición puede ser, por ejemplo, un nivel de riesgo o una concentración que tenga un agente contaminante, ¿ya? Ahora, no nos tenemos que nosotros olvidar de que desde el punto de vista de la higiene industrial, a nosotros nos permite la higiene determinar cuáles son las vías de ingreso de un contaminante al cuerpo, ¿ya? Y para eso nunca olvidarnos de las vías, ¿ya? En la práctica, cuando nosotros tenemos una vía de ingreso, no es que el contaminante llegue, está en nuestro cuerpo y se meta, sino que va a utilizar alguna de las distintas vías de ingreso que tiene con el cuerpo humano. Nosotros en la práctica tenemos 4 vías, ¿ya? Y en la práctica, estas van a ser las vías principales, ¿ya? La inhalatoria respiratoria, la adénica cutánea, la vía digestiva y la parenteral, ¿ya? Ahora, cada una de estas vías va a tener una importancia bien marcada dependiendo del rubro. O sea, por ejemplo, en algún rubro que se utilice mucho las manos, como el alimenticio y de salud, una de las primeras medidas de control que nosotros debemos tener es cómo están las manos de los trabajadores, ¿ya? Por si tiene algún corte o alguna herida que puede ingresar alguna sustancia. O también la persona puede contaminar algún elemento que tengamos ahí, ¿ya? Ahora, el hablar de las vías de ingreso va a suponer la absorción de un contaminante químico, por ejemplo, y que esto se incorpore a la sangre. O sea, más encima, no es que una sustancia va a llegar e ingresar directamente a nuestro cuerpo, sino que tiene que hacerlo por una vía de ingreso y suponer distintas como mecanismos o obstáculos que tenga. Ahora, por ejemplo, la vía respiratoria, nosotros siempre vamos a dividirla en la vía respiratoria, en la... Vamos a compartir un poquito. Vamos a ver tu muñeco, por ejemplo. Esta sección va a ser siempre la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. O sea, para que una sustancia llegue directamente a los pulmones y ya empiece a haber un intercambio gaseoso, tiene que primero pasar por la vía respiratoria superior, vencer todas las barreras, que en este caso nuestros son, por ejemplo, la vellosidad de la nariz y las mucosidades, y ahí recién ingresar a los pulmones. ¿Ya? Y más encima, si es que tiene algún tamaño importante, que participe directamente en intercambio gaseoso, porque si no puede alojarse en las flemas y después ser expulsado por un mecanismo de nosotros que es la tos. Entonces, ahí viene un tema. Por eso es que es importante identificar siempre, ¿ya? Y veamos el concepto de identificar no como un mero capricho. Me explico. Si yo identifico mal el parámetro que sea, ¿ya? Si yo tengo una identificación no correcta, lo más probable es que no evalúe mal y tampoco controle bien. Y cuando yo hablo de identificar, me pregunto o veo bien cuáles son las características de ese elemento o sustancia. Porque hay elementos que van a tener un efecto en el cuerpo así de rápido. Como por ejemplo el ácido sulfídrico, que es un ácido o un elemento, o en este caso nos puede el anhídrido sulfídrico. O también uno puede conocer como el famoso H2S. Y eso todo lo hemos sentido, todo lo hemos olido, que es el famoso elemento que se genera cuando se descompone algo, una materia orgánica, en un lugar con poco aire, como un alcantarillado.
Y de hecho, me debería decir que, por ejemplo, en Ramírez con Prat, uno a veces siente ese olor, que huevo descompuesto. Eso, si yo no identifico claramente esa gente de riesgo, lo más probable es que ni siquiera sepa que antes de trabajar, por ejemplo, en una alcantarilla, debo medir esa gente, hacer una identificación. Y la evaluación me lo da el mismo equipo cuando me arroja una alarma. Y me dice, ¿sabes qué? Lamentablemente no podemos ingresar acá, quizás por dos factores, que no tenga la cantidad de oxígeno importante, uno, o segundo, esté sobrepasando el nivel. Y ahí tenemos un tema. La identificación, chiquilla, parte por definir bien claramente que cómo va a ser la sustancia, las características de la sustancia o el elemento físico, y esto pueda hacer ingreso al cuerpo. No hay que olvidarse de que el 594 me establece algo tajante que es el artículo 57, ¿no es cierto? Que si yo supero una medición por un agente físico o químico, deba yo ya de una forma u otra empezar a trabajar en lo que es el control directamente de la fuente. Y si esa medida de control aún así no es suficientemente buena o no hace su trabajo, controlen el trabajador. Pero también el mismo 594 me habla de un concepto muy importante, que son los famosos indicadores biológicos. ¿Ya? O sea, indicadores biológicos, espera un poquito, chicos. Los indicadores biológicos hace referencia, por ejemplo, al concepto de los metabolitos, ¿ya? Que es algo que también vimos un poco en la unidad anterior, ya que se refiere al producto que queda después del metabolismo de un fármaco o una sustancia por parte del cuerpo, ¿ya? Y también el mismo 594 me habla del límite de tolerancia biológica. O sea, el artículo 66 hace referencia a ciertas sustancias que están prohibidas, por ejemplo. Ahora, la toxicología también nos ayuda a centrarnos desde la parte médica o desde la parte también de los efectos, que es un tema no menor. O sea, por eso que se mete mucho en la relación causa-efecto. O sea, ese efecto aparente en una persona o un trabajador tiene una causa. Ahora dice, el estudio de los venenos, o una definición más precisa, la identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición de agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, veo que una persona está desarrollando una dermatitis o algo raro en la piel, empiezo a ver qué le causó eso, lo más probable es que desde el punto de vista laboral, por ejemplo, sea que esté limpiando con algún elemento, con algún agente de limpieza, como por ejemplo el cloro. Cuando tú utilizas cloro de manera constante, la piel se te empieza a gritar las manos, se te reseca mucho. Otro efecto también puede ser que cuando una persona esté trabajando, por ejemplo, limpiando, todo lo que sea el polvillo que se levante, o si por ejemplo está limpiando después de que alguien pasó una lija por una pared para poder limpiarla, pintarla, eso también empieza a generar un efecto en la persona. Ahora, la causa, de una forma u otra, viene dado cuando yo también identifico bien los distintos elementos que yo pueda tener. Y no solamente decir, tengo un gas, tengo vapores, tengo niebla, etcétera, sino ver bien cómo se originan aquellos elementos. Ahora, la toxicología implica esto, desde que una sustancia ingresa, pasa por distintos procesos y luego o se acumula o se elimina. ¿Ya? Desde ese punto de vista, muchas veces nosotros podemos trabajar al revés, viendo cuál es el elemento que se eliminó o se excretó. Recuerden que nosotros podemos eliminar elementos tanto por la orina, por las fecas y por la transpiración. ¿Ya? Y de hecho, cuando una persona ha consumido algún medicamento fuerte, o por ejemplo algún antibiótico, la persona después cuando transpira, huele al antibiótico. Lo mismo pasa con ciertos alcoholes, que la persona huele alcohol. Y esos son por procesos de eliminación propia del cuerpo humano. Ahora, cuando muchas veces uno se preocupa cuando está acumulando algún elemento y también cuando se está eliminando. Vamos a detenernos un poco en esto. Hay sustancias que están prohibidas, que la persona no puede estar expuesta a ellas, porque son sustancias súper tóxicas, súper nocivas para la salud de las personas.
Y muchas veces, cuando a una persona se le hace una muestra, o se le toma una muestra de orina o de sangre, porque en la práctica esa es parte de la evaluación. O sea, yo cómo sé si una persona estuvo expuesta a algo, quizás cuando hago una evaluación directamente a la persona. Recuerden que la evaluación higiénica o la evaluación de higiene industrial va a tener siempre dos componentes. La primera es la evaluación que yo hago en el ambiente de trabajo, y la segunda es la evaluación que hago con la persona. Por lo tanto, cuando yo hago esa evaluación, ok, ahí recién puedo hablar de una evaluación higiénica completa. Por ejemplo, primer caso, tengo al agente físico ruido, ¿qué hago? Evalúo ruido desde el punto de vista ambiental. Segundo, evalúo la dosis, o en el fondo cuánto ruido le llega a la persona. Y tercero, le hago una audiometría, para ver cuánto nivel de daño que puede tener la persona, o en primera instancia si tiene o no tiene daño, y después hacer un examen más específico para poder definir bien a qué se debe ese daño, si es por una exposición ocupacional al ruido, o quizás puede ser por un tema también de edad. Por eso es importante tener eso claro. Ahora, en la práctica, un elemento va a ingresar, o sea que lo va a hacer por alguna de las cuatro vías de ingreso, ¿ya? Nunca se olviden de que una de las vías de ingreso más importantes es la respiratoria, y la segunda, bien importante también, es la dérmica. Recuerden que la piel es prácticamente el órgano más grande del cuerpo, y lo que está en contacto directamente con el ambiente es externo. Ahora, ingresa, vence o logra vencer las distintas barreras naturales del cuerpo, ¿ya? Y se absorbe y se empieza a distribuir. Y una vez que se distribuye, va a ser metabolizado, pero en los distintos órganos del cuerpo. O sea, hay sustancias que, por ejemplo, se pueden metabolizar en el hígado. Y ahí vamos a tener inconvenientes. O sea, a mí, por ejemplo, desde el punto de vista laboral o de higiene industrial, a mí lo que siempre me ha preocupado mucho, desde el punto, por ejemplo, en el rubro mecánico, es cuando se tiene que colocar algún anticongelante, por ejemplo, para que el agua no se endurezca, no quede como hielo. Eso produce un efecto en el hígado de manera inmediata y produce cirrosis hepática, equivalente a un alcoholismo. O sea, para que más o menos tengan una noción. Por eso es muy importante trabajar estos elementos. ¿Ya? Desde el punto de vista laboral a veces no se hace muy bien. Nunca se olviden que el artículo 21 del Decreto 40, en la segunda parte del ODI, independiente de los riesgos, las medidas correctivas o métodos por tu trabajo, me habla también de la parte química, en el cual yo estoy obligado al trabajador a decirle, oye, esta es tu sustancia peligrosa, tiene estas características, y estos son los límites de exposición. Y si más encima estamos trabajando en la altura geográfica, sobre 1000 metros de altura, tengo que hacer el cálculo o el recálculo de la modificación de ese agente o ese límite en función de la altura. Y más encima lo calculo y tengo que informarle al trabajador. O sea, ahí siempre está la importancia del ODI, que el ODI en el fondo genera esos dos aspectos, la parte de seguridad industrial y la parte de higiene industrial. El metabolismo de la sustancia va a ser en un órgano específico, y también cómo va a ser este metabolismo va a depender de las características de cada persona. Nunca se olviden de que siempre va a estar la susceptibilidad personal. O sea, yo estoy expuesto a un agente, un tiempo, una cantidad, y ese efecto no va a ser el mismo para todas las personas, va a ser diferente, para tenerlo bien claro. Hay algunos elementos que se acumulan, ya que por ejemplo pueden ser algunos elementos fitosanitarios, ¿ya? Que tienden siempre a acumularse en las grasas, los metales pesados como el cromo, el hierro, el níquel, el cobre, el plomo también, si es que no lo repetí, se acumulan en la médula de los huesos largos, en esa parte, en ese sexo. También uno, por ejemplo, hay límite de tolerancia biológica máxima, o sea, una cantidad máxima que se puede estar una sustancia tanto en la orina como en la sangre. Por lo tanto, si yo veo que esos límites también se están sobrepasando, están siendo mayores de que la misma normativa me permite, en este caso, por ejemplo, si por ejemplo yo veo que un límite de esto está sobrepasando, como los que tenemos acá, por ejemplo, que estas son sustancias que no son para nada amigables, o sea, el cromo, como ustedes lo ven, es una sustancia súper compleja. El cromo, donde muchas veces quizás ustedes no lo saben, o no lo ven, porque no es algo que sea habitual para nosotros, sino que, por ejemplo, cuando se procesa cuero, se utiliza cromo.
En algunos también cuando uno quiere reparar o tratar alguna pieza metálica, el cromado también se hace con cromo. Ahora, en la curtiembre del cuero, que el cuero acá en Chile se procesa mucho para fabricar guantes, por ejemplo, o también para los zapatos de seguridad, ese cromo es un cromo 6, un hexavalente, forma un ácido crómico y dicrómico, que es algo pero súper complejo y que es muy nocivo para el trabajador. Y también tenemos el cianuro, etc. Por lo tanto, si una persona está trabajando con estos elementos y a realizarle una muestra de orina o sangre según corresponda, y esos valores se sobrepasan, ya me estoy dando cuenta de que hay un tema con lo que es la parte toxicológica. ¿Ya? Que en el fondo, o quizás las medidas de control o no existen o no están funcionando. Los límites, desde el punto de vista toxicológico, hay que entenderlos también como que hay que respetar los límites de tolerancia o los límites permisibles. Entendiendo esto como que la persona va a estar, por ejemplo, expuesta 8 horas a una cantidad, lo ideal es que no se sobrepase esa cantidad, porque las 8 horas que no está expuesto, el mismo cuerpo que hace, las va a metabolizar y las va a tender a eliminar. ¿Ya? Y lo que no se elimina se acumula. Y eso es una lógica. Por eso es que es importante, cuando nosotros capacitemos a las personas, es explicarles lo siguiente. Yo no le puedo decir a nadie en su vida diaria o lo que no sea fuera del trabajo que haga. Pero sí hay que sugerirle de que el estilo de vida también va a ser una condicionante o una determinante de salud, como lo vemos también, por ejemplo, en las unidades anteriores. Y que si la persona, dentro de lo que hace en su tiempo libre, no consume agua, por ejemplo, no consume una dieta blanda, tampoco puede ayudar mucho a su cuerpo a eliminar estos elementos que se van a encontrar en él. Siempre vamos a tener 4 conceptos clave, ¿ya? Y son distintos, pero pese a que son distintos, van a también compartir elementos en común. O sea, si yo no tengo un elemento que haga ingreso por una vía de ingreso, valga la redundancia, no van a haber procesos de absorción y absorción. Por lo tanto, tampoco van a haber algo que se pueda metabolizar. O sea, desde el punto de vista semántico o de significado, son cosas distintas. Pero sin embargo, son procesos que van a estar de la mano, ¿ya? De una forma u otra. O sea, tiene que haber un ingreso para que pueda haber una absorción, ¿ya? La absorción, por ejemplo, puede permitir que alguna sustancia pueda cambiar de estado, ¿ya? O también puede tener alguna característica para su ingreso. Y la metabolización es lo que una sustancia se procesa. O sea, Profe, dígame, Susana. la biotransformación no es lo mismo que el metabolismo, ¿cierto? No, no es lo mismo. Eso lo produce porque depende del tóxico al que se está expuesto, ¿no? Sí, y la biotransformación es un fenómeno que uno muchas veces, por ejemplo, lo puede ver con las plantas. Los metales pesados son bien complejos de poder tratar muchas veces. Y existe un concepto que se llama la bioremediación. ¿Ya? Esto aplica mucho, por ejemplo, para los cuerpos de agua. No sé si ustedes conocen los humedales. Sí. Los humedales son plantas de tratamiento de agua natural. Y en los mismos humedales existen ciertas plantas que pueden absorber metales pesados. Y ahí podemos tener un proceso biológico. ¿Ya? Y ahí también tenemos un tema con eso, que es importante así después tomarlo en cuenta. Bueno, yo sé que no es ámbito del curso el tema de ese concepto, pero es importante también conocerlo. Ahora, la toxicología hay que entenderlo también como que estudia las lesiones que son causadas a las células o a los tejidos por sustancias químicas o físicas. Y eso es lo que se denomina la toxicología. Y todas las sustancias van a representar algún grado de toxicidad. Y para mí la toxicidad viene a ser una característica intrínseca o propia de cada sustancia. O sea, el daño en el cuerpo que, por ejemplo, pueda producir un ácido, quizás no va a ser el mismo que el cloro. O sea, o incluso el daño que va a representar ingerir una sustancia que respirar una sustancia. Y vamos a tener también sus diferencias. Ahora, un tema muy importante es considerar el o los estados físicos. O sea, si ustedes se dan cuenta, el estado físico o la forma en cómo se puede presentar una sustancia peligrosa,
una sustancia química peligrosa, un producto peligroso, como que quieran decirle, tenemos esto que está acá. Y acá, más encima, me faltan, por ejemplo, las nieblas. O sea, uno está, por ejemplo, haciendo un proceso de soldadura y vamos a tener humos. Esos humos tienen metales pesados también incorporados. O sea, vamos a tener también otras características. Nunca olvidarse que cuando yo analizo o caracterizo mi peligro, tengo que siempre enfocarme también en estos elementos. Recuerden, cuando uno habla o le explico a ustedes caracterizar un peligro, es por cada actividad que yo tengo. Si, por ejemplo, vamos a trabajar el protocolo Prexor o Planesi, en eso tiene una etapa que es la etapa cualitativa, que en el fondo es cuando yo describo las distintas características, como cuánta gente trabaja, cuáles son los equipos, las herramientas, los insumos, materias primas, y eso yo lo empiezo a desarrollar para de ahí empezar a sacar los peligros. Si yo no tengo bien caracterizado eso, la evaluación que haga no va a ser realmente una buena evaluación, y el control que yo implemente sobre esa medida de control, esa medida de control que implemente sobre esas características tampoco va a ser buena. Por eso hay que también diferenciar esos elementos. Bueno, la estructura química, ya, básicamente entendiendo de que van a haber ciertos elementos que van a determinar su toxicidad o van a explicar por qué eso es así. ¿Ya? O sea, a mí el cloro como un producto de limpieza, y en general los productos de limpieza que tenemos en la casa, yo les tengo un respeto bien grande. Y porque cada uno va a tener características. Y hay veces que las personas ven algo en internet o conversan con algo, y es como que hubiesen estudiado química toda la vida y se pueden a mezclar cosas. O sea, por ejemplo, toman ese producto que es como una crema para poder limpiar superficie, le agregan cloro y otras cosas más para que limpie mejor. O échale más y total, entre más le echas, más limpio queda. Y eso a veces no es tan así. ¿Ya? La cantidad de accidentes que ocurren en la casa son mayores que en la pega, y una cantidad importante de accidentes que ocurren en la casa es la ingesta de sustancias químicas, pero de tema incidental o por accidente. En el caso es muy involucrado a los niños. En la casa, esos son los accidentes importantes, las quemaduras y contacto con energía eléctrica y las caídas. Son como los 4 más trascendentales que siempre ocurren. Bueno, determina en parte la población expuesta y por tanto en alguna medida el riesgo. Algunas sustancias se encuentran muy específicos, como por ejemplo el óxido nitroso. Van a haber sustancias que van a estar en el ambiente de trabajo por sus características. Si por ejemplo tenemos una empresa en la cual se dedican a pintar vehículos, a ciertas horas del día uno va a encontrar o va a oler la presencia de vapores provenientes de la pintura, de los distintos diluyentes o de procesos de pulverización. Otras horas del día, cuando estén haciendo, quizás estén puliendo o colocando masilla y lijando eso, van a haber presencia de polvos. ¿Ya? Por lo tanto, es importante entender eso. También va a depender del efecto que se pueda provocar al medio ambiente. Si, por ejemplo, tengo una planta en la cual producen concentrado de cobre, ese polvo, que es más que un polvo, es como una especie como de leche. No sé si alguien se acuerda de la purita cereal, o soy muy viejo yo. No, yo sí me acuerdo. La purita no es o esa leche en polvo, no es como polvo, sino que es como un polvo aceitoso. ¿Ya? Es muy parecida a las características del concentrado de cobre. Muy similar. Ahora, eso, cuando se produce todo ese compuesto, en la práctica, el ambiente cercano también se va a ver afectado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la generación de polvo, o también la generación de ciertos vapores, o ciertos como nieblas también que se pueden originar. Bueno, el órgano blanco, o el target, o el destino, o el blanco, también como se le puede decir, es a lo que va a afectar directamente alguna sustancia en el cuerpo humano. ¿Ya? A mí siempre me preocupa el desconocimiento de las personas. ¿Ya? Ahí para también entender eso. Ahora, yo le insisto, por toxicidad vamos a entender qué cosa a una característica de una sustancia que hace que ésta tenga y produzca un efecto en las personas. Los mecanismos de acción, ¿ya? Las sustancias también se van a clasificar de acuerdo al mecanismo de acción. O sea, hay una que es muy importante que son las asfixiantes. ¿Y nosotros conocemos sustancias asfixiantes? Sí, las conocemos.
Y asfixiante, ¿por qué uno lo va a tomar? Por una sustancia que en el fondo desplaza el oxígeno y uno no está respirando oxígeno, sino que está respirando esa sustancia. El cloro, por ejemplo, cuando uno está limpiando ese vapor que genera, es una sustancia asfixiante. Otro ejemplo son los extintores. Los extintores, cuando uno los percuta, desplaza el oxígeno. ¿Ya? Bueno, el agente de extinción en realidad, que en este caso por ejemplo, puede ser el CO2. Otro elemento es el monóxido de carbono, el CO. El monóxido de carbono, ¿dónde se origina? En la combustión, por ejemplo, de un combustible. ¿Y por qué el monóxido es complejo? Es porque como agente químico es uno de los que produce más accidentes o más consecuencias. Y ahí tenemos una historia. El cuerpo humano o la sangre en sí es más, a ver, ¿cómo explicarlo? Es más afín la sangre nuestra al monóxido de carbono que al oxígeno. O sea, tengo una molécula de oxígeno y una de monóxido, el cuerpo o la hemoglobina se va a ir 220 veces más rápido al monóxido que al oxígeno. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Si yo necesito oxígeno para vivir, pero molecularmente hablando, hay una como facilidad mayor para poder llegar a aquello. ¿Ya? Por lo tanto, si yo reconozco dentro de mi identificación de peligro que tengo sustancias que pueden tener estas características, ya tenemos que tomar la o las medidas de control específicas para tal evento. Eso es más que nada, chiquillas. Eso es por la clase de hoy. Ya la próxima semana vamos a continuar con el resto y es la unidad 4. ¿Ya? Por si acaso, para que estén bien claros. No sé si tienen alguna sustancia, alguna consulta. Perdón, chiquillas, que esta hora ya se me cruzan los cables. No, profesor. ¿No? Ya. Si van teniendo dudas o algún tema de una índole académica, recuerden que estamos y está también en mi correo para que me la hagan saber, chiquillas. ¿Ya? Así que tengan buen día, cuídense mucho, nos vemos el día Nos vemos jueves. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profesor. Chao, Susana. Susana, que esté bien.